Alexander Reynolds estaba sentado en su lujosa oficina, rodeado de montañas de papeles, notas y fotografías. Los últimos meses de su vida habían sido como un torbellino de eventos que apenas ahora comenzaba a calmarse. Se reclinó en su silla de cuero y dirigió la mirada hacia la ventana panorámica, desde la cual se veía su extensa finca. El sol se estaba poniendo lentamente en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Tomó un vaso de whisky, lo giró, observando cómo la luz jugaba en el líquido ámbar, y tomó un sorbo. El sabor amargo le recordó la amargura de la decepción que había sentido al descubrir la traición de personas en las que había confiado. Pero ahora esa amargura se mezclaba con una sensación de triunfo y alivio. La conspiración había sido descubierta, los culpables expuestos y su imperio salvado. Alexander desvió la mirada hacia una fotografía en un marco de plata que estaba sobre su escritorio. Desde ella, lo miraba su propio rostro, pero no el que estaba acostumbrado a ver en el espejo cada mañana. Era el rostro de John Smith, el humilde sirviente que había fingido ser durante los últimos meses. Esbozó una sonrisa, recordando cómo había comenzado todo. Alexander Reynolds tenía 45 años y era uno de los empresarios más exitosos de América. Su fortuna se estimaba en miles de millones de dólares y su nombre era conocido por todos los que tenían algún interés en el mundo de los grandes negocios. Había construido su imperio desde cero, comenzando con una pequeña empresa de tecnología en el garaje de sus padres y convirtiéndola en un gigante de la industria en apenas 20 años. Su vida era la encarnación del sueño americano. La lujosa mansión en los suburbios de Nueva York, a donde se había mudado hace 5 años, era solo la punta del iceberg. Tenía villas en la Riviera Francesa y en la Toscana, un ático en Manhattan y una isla privada en el Caribe. Su garaje estaba lleno de autos de colección, y en un hangar privado esperaba su avión personal. Pero Alexander nunca había sido del tipo de hombre que se permitiera descansar en los laureles. Continuaba trabajando 16 horas al día, expandiendo constantemente su imperio, cerrando nuevos tratos y lanzando proyectos innovadores. Sus socios y competidores lo respetaban por su aguda mente y su destreza empresarial, y los medios a menudo lo llamaban el rey de Silicon Valley y el visionario de la década. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y brillo, había otro lado de la vida de Alexander. Los años en la cima le habían enseñado a ser cauteloso y desconfiado. Sabía que en el mundo de los grandes negocios, todos tenían sus motivos ocultos y que detrás de cada esquina podía acechar una amenaza. Esta paranoia, como él mismo la llamaba, le había salvado más de una vez de tomar malas decisiones y de socios deshonestos. Pero últimamente, sus sospechas habían crecido en algo más. Comenzó a notar rarezas en el comportamiento de algunos de sus empleados más cercanos y socios comerciales. Pequeñas discrepancias en los informes, susurros que se callaban cuando la aparecía, miradas extrañas y sonrisas nerviosas, todo esto componía un cuadro que lo preocupaba seriamente. Alexander no podía deshacerse de la sensación de que se estaba gestando una conspiración a sus espaldas. No sabía quién estaba detrás de ella ni cuáles eran sus objetivos, pero estaba seguro de que amenazaba todo lo que había construido. Intentó investigar la situación utilizando métodos convencionales, reforzó las medidas de seguridad, contrató detectives privados y realizó una auditoría interna de la compañía. Pero todo esto no dio resultados. Aquellos que estaban detrás de la conspiración eran demasiado inteligentes y cuidadosos para dejar rastros. Entonces, una idea surgió en la mente de Alexander, una que al principio parecía una locura. ¿Y si él mismo se convirtiera en su propio espía? ¿Y si pudiera infiltrarse en el corazón de su hogar y de su empresa bajo la apariencia de un sirviente común? Esta idea no lo dejó en paz durante varios días. La consideraba desde todos los ángulos, sopesando los riesgos y los beneficios potenciales. Después de mucha reflexión, Alexander tomó una decisión. Estaba sentado en su oficina, mirando el horizonte nocturno de Nueva York a través de la ventana panorámica, cuando finalmente se decidió. «Esto es una locura», susurró para sí mismo, «pero es la única manera de descubrir la verdad». Comenzó a prepararse para su operación más arriesgada e inusual. Lo primero que hizo fue acudir a su hombre de mayor confianza, James Donovan, su mayordomo personal, quien le había servido fielmente durante 30 años. A la mañana siguiente, Alexander llamó a James a su oficina. Cuando el anciano mayordomo entró, Alexander respiró hondo, reuniendo sus pensamientos. «James, por favor, siéntese. Necesito tener una conversación muy seria con usted». James, sintiendo la atmósfera inusual, se sentó con cautela en la silla frente a su empleador. «¿Ha pasado algo, señor?». Alexander vaciló por un momento, luego comenzó a explicar su plan. A medida que hablaba,
Los ojos de James se ensanchaban cada vez más por la sorpresa y la preocupación. «Señor, ¿está seguro de que esto es necesario?», James preguntó cuando Alexander terminó. «Es extremadamente arriesgado. Podría perderlo todo si lo descubren». Alexander asintió. «Entiendo los riesgos, James. Pero también sé que si no hago nada, igualmente podría perderlo todo. Algo está sucediendo a mis espaldas y necesito averiguar qué es». James continuó discutiendo por algún tiempo, señalando todos los posibles problemas y peligros. Pero al ver la determinación de Alexander, finalmente accedió a ayudar. «Muy bien, señor», dijo con un suspiro pesado. «Haré todo lo que esté a mi alcance para asistirle. Pero, por favor, sea extremadamente cuidadoso». Alexander sonrió, sintiendo alivio de que James estuviera de su lado. «Gracias, viejo amigo. Sabía que podía contar contigo». James iba a ser el vínculo entre Alexander en su papel de sirviente y el mundo exterior, manteniendo la ilusión de que el millonario simplemente se había ido en un largo viaje de negocios. El siguiente paso fue desarrollar una historia de portada. Alexander debía convertirse en John Smith, el nuevo asistente del mayordomo, recientemente contratado para el trabajo. Esto requería crear documentos falsos, inventar una biografía convincente e incluso alterar la apariencia de Alexander. Pasaron varios días trabajando en cada detalle de la biografía de John Smith. Alexander quería que su alter ego tuviera un pasado creíble que pudiera verificarse si fuera necesario. «Entonces», dijo Alexander, revisando los documentos preparados, «John Smith, 42 años, nacido en un pequeño pueblo de Ohio. Trabajó en varios hoteles, los últimos 5 años como asistente de gerente en un pequeño club privado en Chicago. Busca trabajo en Nueva York para estar más cerca de su madre anciana. ¿Qué piensas, James?» James examinó detenidamente los documentos. «Parece convincente, señor. Incluso preparé cartas de recomendación de empleadores anteriores, por si alguien quiere verificarlas». Alexander asintió con aprobación. Excellent, James. «Ahora necesitamos trabajar en mi apariencia». Se dejó crecer la barba, se tiñó el cabello de un color más oscuro y comenzó a usar lentes de contacto que cambiaban el color de sus ojos. Pasaba horas practicando hablar con un acento diferente, cambiando su forma de caminar y sus gestos. Una mañana, después de otro entrenamiento de voz, Alexander le preguntó a James, «Entonces, ¿sueno como un tipo común del Medio Oeste?» James observó a su empleador de cerca y lentamente negó con la cabeza. «Lo siento, señor, pero todavía parece demasiado aristocrático. Su postura, sus gestos, lo delatan». Alexander frunció el ceño. «Tienes razón. Necesito trabajar en eso». Incluso tomó un breve curso con un actor profesional para encarnar mejor el papel. El actor, sin saber el verdadero propósito de estas lecciones, se sintió desconcertado por la extraña solicitud de un cliente rico para enseñarle a comportarse como un sirviente común. «Señor Reynolds», dijo el actor durante una de las sesiones, «necesita relajar los hombros. Un sirviente no mantiene la postura como si estuviera en una recepción real. Y sus manos, manténgalas más sueltas, no como si estuviera listo para estrechar la mano de alguien en cualquier momento». Alexander asintió e intentó seguir las instrucciones. «Es mejor así». El actor sonrió. «Mucho mejor. Pero recuerde, esto tiene que volverse su segunda naturaleza, no algo en lo que esté constantemente pensando». Paralelamente, se realizaban los preparativos para su salida. Alexander anunció a sus socios y empleados que se embarcaba en un largo viaje a Asia en busca de nuevas oportunidades de negocios. En una reunión del consejo, Alexander hizo la declaración oficial: «Señores, estaré ausente durante los próximos meses. Me voy a Asia para explorar nuevos mercados y oportunidades para nuestra compañía. En mi ausencia, el negocio será gestionado por un equipo en el que confío plenamente». Escaneó los rostros de los presentes, tratando de captar sus reacciones. La mayoría parecía sorprendida, pero había algunos que, pensó, intercambiaron miradas rápidas. «¿Alguien tiene alguna pregunta?», preguntó Alexander. Victoria Blackwood, su socia más cercana, levantó la mano. «Alexander, ¿está seguro de que este es el momento adecuado para un viaje tan largo? Tenemos varios acuerdos importantes en marcha». Alexander sonrió. «Entiendo tu preocupación, Victoria, pero estoy seguro de que manejarán todo muy bien sin mí. Además, estaré en contacto en caso de emergencia». Delegó su autoridad en personas de confianza, dejando instrucciones claras sobre cómo gestionar la empresa en su ausencia.
Envió correos electrónicos detallados con instrucciones y expectativas a cada empleado clave. Y llegó el día en que el plan se puso en marcha. La víspera de su salida, Alexander se miró por última vez en el espejo de su habitación. El hombre que lo miraba de vuelta era casi irreconocible. Cabello oscuro, barba, ojos marrones en lugar de sus habituales ojos azules, y una postura encorvada. «Bueno, John Smith», susurró a su reflejo, «es hora de salir al escenario». A la mañana siguiente, la limusina de Alexander Reynolds se dirigió al aeropuerto, supuestamente llevándose al millonario en su largo viaje. Unas horas más tarde, un modesto taxi se detuvo en la entrada de servicio de la mansión, y de él salió John Smith con una maleta desgastada en la mano. James lo recibió en la puerta con una expresión seria. «Bienvenido, señor Smith. Espero que su viaje haya sido sin incidentes». Totalmente inmerso en su papel, Alexander respondió con un ligero acento del Medio Oeste: «Sí, gracias, señor Donovan. Me alegra finalmente empezar a trabajar». Mientras entraban en la casa, James dijo en voz baja: «Buena suerte, señor. Tenga cuidado». Alexander asintió levemente y siguió a James, listo para comenzar su arriesgada empresa. Nadie, excepto James, sabía que detrás de la máscara del humilde e inadvertido John Smith se escondía el propio dueño de la casa. El juego había comenzado y las apuestas eran increíblemente altas. Los primeros días en el papel de John Smith fueron una verdadera prueba para Alexander. Cada mañana, se despertaba en una habitación estrecha para los sirvientes, en una cama dura que no se parecía en nada a su lujoso colchón ortopédico. El sonido del despertador a las 5:30 de la madrugada parecía una tortura para un hombre acostumbrado a despertarse no antes de las 8. «Levántate, novato», gruñó su compañero de habitación, Frank, el jardinero. «El día es largo y hay mucho trabajo que hacer». Conteniendo el deseo de responder de mala manera, Alexander solo asintió y se dirigió al baño común. El agua fría del grifo rápidamente disipó los últimos restos de sueño. Los días estaban llenos de una interminable serie de tareas rutinarias. Limpiaba zapatos, quitaba el polvo, servía bebidas, todo lo que antes otros hacían por él. Cada movimiento, cada tarea era un desafío para un hombre acostumbrado a comandar ejércitos de gerentes y cerrar acuerdos multimillonarios. «Oye, Smith», le gritó una mañana Marta, la jefa de limpieza, «te perdiste una mancha en el espejo del baño de invitados. Hazlo de nuevo». Alexander sintió que una ola de ira surgía dentro de él. A él, un hombre cuyo patrimonio se valoraba en miles de millones, le señalaban un espejo sucio. Pero se contuvo, asintiendo simplemente: «Claro, Marta. Lo arreglaré de inmediato». Sin embargo, a pesar de la humillación y el cansancio, este nuevo papel le abrió los ojos a muchas cosas que antes no notaba. Comenzó a ver su casa y su vida desde una perspectiva completamente nueva. Una noche, mientras quitaba el polvo en la biblioteca, escuchó una conversación entre dos sirvientas. «¿Viste el reloj nuevo de la señora Blackwood?», susurró una. «Dicen que costó una fortuna». «Sí», respondió la otra. «Y hace poco se estaba quejando de que el señor Reynolds le había reducido los bonos. Me pregunto de dónde sacó el dinero para esas joyas». Alexander se tensó. Victoria Blackwood era su socia más cercana, y él de hecho había reducido recientemente los bonos de los altos directivos debido a dificultades económicas. Este fue el primer fragmento del rompecabezas que anotó cuidadosamente en su cuaderno mental. Gradualmente, la imagen de la conspiración comenzó a tomar forma con mayor claridad. Alexander, con sorpresa y amargura, se enteró de que algunos de sus socios más cercanos, incluida Victoria Blackwood, planeaban una adquisición hostil de su empresa. La presencia periódica de Victoria en su casa le dio la oportunidad de seguirle la pista. Poco antes de su partida, nombró a Victoria como gestora temporal de sus activos personales, incluida la casa. Esta decisión, que en su momento pareció lógica, confiar la gestión a una amiga cercana y socia comercial, ahora resultó ser un error fatal. «El señor Reynolds cree que puedo cuidar mejor que nadie de sus intereses en su ausencia», recordó Alexander las palabras de Victoria cuando ella anunció su nuevo estatus al personal de la casa. Ahora, esas palabras sonaban como una amarga ironía. Victoria utilizó su posición para convertir la casa de Alexander en una sede no oficial de los conspiradores. Bajo el pretexto de reuniones de negocios, invitaba regularmente a otros participantes de la conspiración a la casa, lo que le daba a Alexander una oportunidad única de observar sus acciones desde dentro. Una noche, mientras limpiaba el despacho después de otra reunión de negocios, Alexander escuchó una conversación entre Victoria y uno de los miembros del Consejo de Administración. «Las acciones han caído otros 3 puntos», dijo el hombre.
Nuestros contactos en la prensa hicieron un excelente trabajo difundiendo rumores sobre los problemas financieros de la empresa. Victoria sonrió con satisfacción. Excelente. Cuanto más caigan las acciones, más fácil será para nosotros tomar el control. ¿Cómo van las cosas con los otros miembros del consejo? 2 ya han aceptado apoyarnos en la votación. Estamos negociando con 3 más. Creo que para fin de mes tendremos la mayoría. Alexander apenas pudo contenerse para no revelar su presencia. Se dio cuenta de que los conspiradores estaban utilizando hábilmente su prolongada ausencia, difundiendo rumores sobre problemas en la empresa y dificultades financieras propias de Alexander. Pero esto no era el final. Cada día, Alexander descubría nuevos detalles de la conspiración. Descubrió que Victoria y sus cómplices no solo planeaban hacerse con el control de la empresa, sino también destruir por completo su reputación. Estaban preparando documentos falsos que atestiguaban fraudes financieros y evasión de impuestos. Debemos asegurarnos de que Reynolds no pueda regresar y desafiar nuestras acciones, escuchó Alexander a Victoria decir durante otra reunión secreta. Cuando estos documentos lleguen a las autoridades fiscales y a la prensa, no podrá centrarse en la lucha por la empresa. La comprensión de la magnitud de la traición y la perfidia de las personas a las que consideraba amigos y aliados fue un golpe devastador para Alexander. Toda su vida, que consideraba sólida e inquebrantable, resultó estar construida sobre arena. Pero Alexander no era de los que permitían que estas revelaciones lo quebraran. En su lugar, utilizó su nuevo rol para reunir metódicamente pruebas contra los conspiradores. Copiaba documentos en secreto, grababa conversaciones y recopilaba pruebas. Durante todo este tiempo, caminaba por la delgada línea del descubrimiento, arriesgándolo todo por la verdad. Cada noche, encerrado en su pequeña habitación de servicio, Alexander analizaba la información recopilada durante el día, ensamblando poco a poco el panorama completo de la conspiración. Sabía que el tiempo apremiaba, los conspiradores actuaban con rapidez y decisión. «Debo darme prisa», se decía a sí mismo, revisando sus notas. «No permitiré que destruyan todo lo que he construido». Una mañana, mientras servía café en la sala de reuniones, Alexander escuchó un fragmento de conversación entre Victoria y un hombre desconocido. «Las acciones cayeron otros 2 puntos», dijo el hombre. «Un poco más y podremos empezar a comprarlas». Victoria esbozó una sonrisa. «Excelente. Continúa difundiendo rumores sobre los problemas financieros de la empresa». Esa noche, sentado en su pequeña habitación y revisando sus notas, Alexander sintió como una ola de desesperación lo envolvía. «¿Cómo pude ser tan ciego?», susurró, mirando la larga lista de traiciones e intrigas. Hubo momentos en los que estuvo al borde del fracaso. En una ocasión, Victoria Blackwood casi lo reconoció mientras le servía el té. Ella le miró fijamente a la cara durante mucho tiempo, frunciendo el ceño. «Es extraño», dijo. «¿Me recuerdas a alguien, señor?» «Smith, señora», respondió Alexander, tratando de hablar lo más sencillamente posible. John Smith. «He empezado a trabajar aquí hace poco». «Ah, claro», asintió Victoria, aún con una expresión desconcertada. «Bueno, gracias por el té, señor Smith». Alexander se retiró rápidamente, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. En otra ocasión, casi se delató al reaccionar demasiado emocionalmente ante la noticia de un gran acuerdo que un simple sirviente no debería conocer. «¡Maldita sea!», exclamó al escuchar a Victoria discutir por teléfono la venta de uno de los activos clave de la empresa. «¿Qué pasa, Smith?», preguntó Frank al pasar. Alexander se recompuso rápidamente. «Casi tiro el jarrón. Seguro que es caro». Frank soltó una risita y siguió su camino, mientras Alexander exhalaba con alivio. Pero cada vez lograba salir adelante, utilizando su ingenio y habilidades de actuación. Inesperadamente, Alexander recibió ayuda de Emily Chen, una nueva criada que comenzó a trabajar en la casa casi al mismo tiempo que él. Emily era una chica perspicaz e inteligente que rápidamente notó las rarezas en el comportamiento de John Smith. Una mañana, mientras Alexander quitaba el polvo en la biblioteca, Emily se le acercó con una expresión desconcertada. «John, ¿puedo preguntarte algo?», comenzó con cautela. Alexander se tensó, pero trató de mantener una expresión calmada. «Claro, Emily». «¿Qué pasa? He notado que a menudo te quedas en el despacho del señor Reynolds después de limpiarlo. Y a veces miras los documentos en su escritorio. ¿Es eso normal?». Alexander sintió como su corazón se aceleraba. No pensó que alguien hubiera notado sus acciones. Rápidamente reunió sus pensamientos y respondió. «Oh, eso.
Verás, siempre he soñado con convertirme en hombre de negocios. Simplemente no puedo resistir la tentación de mirar los documentos de un hombre exitoso. Es algo tonto, ¿no crees? Emily sonrió con alivio. No, no es tonto. Yo también a veces sueño con una vida mejor. ¿Sabes? Incluso he notado algo interesante en esos papeles. A partir de ese momento, Emily comenzó a compartir sus observaciones y conjeturas con Alexander, sin darse cuenta de que estaba ayudándolo en su investigación. Su mente aguda y su atención al detalle resultaron invaluables. Poco a poco, Alexander comenzó a darse cuenta de que Emily tampoco era quien decía ser. Sospechaba que podría ser una periodista encubierta o incluso una detective privada. Sus preguntas eran demasiado precisas y sus observaciones demasiado agudas para ser una simple criada. Una noche, mientras trabajaban juntos en la cocina, Alexander decidió tantear el terreno. «Emily, ¿alguna vez has pensado en trabajar en el periodismo?», preguntó casualmente. Emily se congeló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Por qué lo preguntas?». «Bueno, eres muy observadora y sabes hacer las preguntas correctas. Son cualidades valiosas para un reportero». Emily lo miró fijamente. «¿Y tú, Ion? ¿Nunca has pensado en una carrera como detective?». Se intercambiaron miradas de complicidad, pero ninguno de los dos se atrevió a revelar completamente sus cartas. Sin embargo, en lugar de desenmascararla, Alejandro decidió utilizar su ayuda, dirigiendo cuidadosamente su atención hacia los detalles necesarios. «Sabes, Emily», le dijo en una ocasión, «accidentalmente escuché a la señorita Blackwood hablar por teléfono sobre unas acciones. ¿Podría estar relacionado con la compañía del señor Reynolds?». Emily se interesó de inmediato. «¿De verdad? ¿Qué dijo exactamente?». Así, Alejandro podía guiar la investigación de Emily sin revelar su verdadera identidad. Con el paso del tiempo, Alejandro sentía cada vez más el peso de su doble vida. Extrañaba su verdadera identidad, el poder y la influencia que alguna vez tuvo. A veces, acostado en su pequeña habitación de sirviente por las noches, se preguntaba si había ido demasiado lejos en su investigación. «¿Qué estoy haciendo?», susurraba en la oscuridad. «¿Vale la pena?». Pero cada vez que estaba listo para dejarlo todo y volver a su vida normal, algo sucedía que le recordaba la importancia de su misión. Un día, escuchó accidentalmente una conversación telefónica de Victoria. «Sí, pronto tomaremos el control de la empresa y utilizaremos sus recursos para nuestro proyecto en Sudamérica. Reynolds nunca aceptaría tal riesgo, pero ahora no es su problema». Esa noche, se sentó en su pequeña habitación, desplegando todas las pruebas que había reunido, copias de documentos, grabaciones de conversaciones, notas sobre reuniones y transacciones sospechosas. Todo encajaba en una imagen irrefutable de una conspiración. «Es hora de terminar este juego», se dijo a sí mismo, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Pero antes de que pudiera hacer algo, llamaron a la puerta. «Era Emily». «Ion, necesito hablar contigo», dijo con tono serio. «Sé quién eres en realidad, señor Reynolds». Alejandro se quedó helado, sin saber qué responder. Pero Emily continuó: «Soy periodista, estoy investigando la corrupción corporativa. Y creo que es hora de que unamos fuerzas». Alejandro la miró largamente, luego asintió. «Sí, Emily. Creo que tienes razón. Es hora de acabar con esta conspiración». Después de que Emily revelara su verdadera identidad y Alejandro confirmara la suya, rápidamente elaboraron un plan de acción. Su colaboración resultó ser increíblemente eficaz, combinando la destreza periodística de Emily con la astucia empresarial de Alejandro. Emily utilizó sus conexiones en los medios para comenzar una serie de publicaciones reveladoras. Ella construyó cuidadosamente una narrativa, revelando poco a poco los detalles de la conspiración, pero sin revelar la fuente de la información. Los titulares de los periódicos clamaban: «Conspiración corporativa del siglo. ¿Quién está detrás del intento de tomar el imperio de Reynolds?». Mientras tanto, Alejandro activó sus conexiones en el mundo empresarial y las fuerzas del orden. Se reunió en secreto con varios miembros de confianza del Consejo de Administración, revelando la verdad sobre su desaparición y proporcionando pruebas de la conspiración. «Caballeros», dijo en una de esas reuniones, «sé que esto suena como el guión de una película de Hollywood, pero tengo pruebas irrefutables. Victoria Blackwood y sus cómplices no solo están intentando tomar el control de la empresa, sino que planean usar nuestros recursos para operaciones ilegales». Simultáneamente, Alejandro contactó a un viejo amigo en el FBI, proporcionándole información sobre manipulaciones financieras y sobornos a funcionarios. La culminación llegó con el repentino regreso de Alejandro Reynolds.
El día en que se iba a celebrar la reunión decisiva del Consejo de Administración, apareció en la oficina de la empresa, para sorpresa de todos los presentes. Señores, anunció al entrar en la sala de conferencias, me temo que tenemos un cambio en la agenda. Victoria Blackwood se puso pálida al verlo. ¿Alejandro? Pero, ¿cómo? Se suponía que estabas en Asia. Oh, estaba mucho más cerca de lo que piensas, Victoria, respondió Alejandro con una sonrisa fría. Y sé cada uno de tus movimientos. Ese mismo día, arrestaron a los principales conspiradores, incluida Victoria. Las noticias sobre la exposición de la conspiración y el heroico regreso de Alejandro Reynolds inundaron todos los medios. Siguió un juicio de alto perfil que duró varios meses. Emily cubrió el proceso en una serie de artículos, revelando al público el alcance de la corrupción corporativa. Alejandro, utilizando las pruebas y los testimonios reunidos, se presentó con confianza en el tribunal. Su señoría, dijo en su declaración final, este caso no es solo sobre un intento de tomar el control de mi empresa. Se trata de la confianza, de la honestidad en los negocios, de que incluso las personas más poderosas no deben estar por encima de la ley. Al final, el tribunal emitió un veredicto de culpabilidad para todos los conspiradores. Alejandro no solo mantuvo el control de su empresa, sino que también recibió una compensación por los daños ocasionados. Después de la conclusión del juicio, Alejandro emprendió una gran reforma de su empresa. Realizó una revisión exhaustiva de todo el personal, deshaciéndose sin piedad de aquellos involucrados en la conspiración o que simpatizaban con ella. Estamos comenzando un nuevo capítulo, anunció en una reunión general del personal. Nuestra empresa será un símbolo de honestidad y transparencia en los negocios. Demostraremos que se puede tener éxito sin comprometer la integridad. Introdujo nuevos protocolos de gobierno corporativo, fortaleció las auditorías internas y creó un sistema de protección para los empleados que informaran sobre violaciones. Pero a pesar de todos sus éxitos empresariales, Alejandro a menudo pensaba en los meses en que vivió la vida de un simple sirviente. Pensaba especialmente en Emily. Su valentía, inteligencia y principios dejaron una profunda impresión en él. Un día, sentado en su oficina restaurada y leyendo el último artículo de Emily sobre ética corporativa, Alejandro se dio cuenta de que no solo extrañaba trabajar juntos, sino que la extrañaba a ella. Tomó el teléfono y marcó su número. Emily. Soy Alejandro. Estaba pensando, ¿te gustaría cenar conmigo? No como periodista con empresario, sino simplemente como Emily con Alejandro. Su primera cena tuvo lugar en un pequeño y acogedor restaurante, lejos del bullicioso centro de la ciudad. Ambos sentían una ligera tensión, al encontrarse por primera vez no como aliados en una investigación, sino como dos personas interesadas el uno en el otro. «Sabes», comenzó Alejandro después de que hicieron su pedido, «nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecido por esa conspiración. Sin ella, nunca te habría conocido». Emily sonrió, sus ojos brillaron. Y nunca habría pensado que estaría agradecida por haber sido enviada a esa difícil tarea. Aunque, debo admitir, trabajar como sirvienta no fue fácil. Se rieron, recordando sus torpes intentos de hacerse pasar por sirvientes comunes. El hielo se rompió, y la noche fluyó sin esfuerzo y con alegría. Desde esa noche, sus encuentros se hicieron regulares. Disfrutaban de placeres sencillos que antes habían sido inaccesibles para Alejandro debido a su estatus, y para Emily debido a su intenso trabajo. Paseaban por el parque, alimentaban patos en el estanque, visitaban pequeñas exposiciones de arte y asistían a festivales callejeros. Un día, durante un paseo por un parque otoñal, Emily de repente se detuvo y miró a Alejandro. «Has cambiado», dijo pensativa. «Te has vuelto más suave, creo. Más abierto». Alejandro le tomó la mano. «Es gracias a ti, Emily. Me ayudaste a ver el mundo con otros ojos. A entender que hay cosas más importantes que el dinero y el poder». Su primer beso ocurrió espontáneamente mientras cocinaban la cena en el apartamento de Emily. Alejandro, intentando ayudar, creó un verdadero caos en la cocina, y cuando Emily, riendo, le quitaba la harina de la nariz, simplemente no pudo resistir. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de dificultades. Ambos eran personalidades fuertes, con opiniones y hábitos arraigados. A veces, Emily criticaba las decisiones de Alexander en los negocios, considerándolas insuficientemente éticas. Alexander, por su parte, no siempre comprendía la pasión de Emily por las investigaciones periodísticas arriesgadas. «No puedes controlarlo todo, Alexander», decía Emily durante una de sus discusiones. «El mundo no gira en torno a tu empresa». «Y tú no puedes salvar al mundo entero, Emily», respondía Alexander.
A veces hay que pensar también en la propia seguridad. Pero esas diferencias eran precisamente las que hacían que su relación fuera profunda y enriquecedora. Aprendían el uno del otro, ampliando sus horizontes. Un momento importante en su relación fue cuando Emily decidió escribir un libro sobre ética empresarial, basado en la conspiración contra Alexander. Dudaba, sin saber cómo él reaccionaría. Alexander, comenzó con indecisión una noche, quiero escribir un libro sobre lo que ocurrió. Sobre la conspiración, sobre nuestra investigación. Creo que es una historia importante que puede enseñar mucho a la gente. Alexander permaneció en silencio por un momento, y Emily comenzó a temer lo peor. Pero luego él sonrió y dijo, creo que es una gran idea. Pero con una condición, quiero ser el primero en leerlo. Trabajar en el libro los unió aún más. Alexander ayudó a Emily con los detalles que ella podría haber pasado por alto, y ella le ayudó a ver la situación desde otra perspectiva. Un año después de su primera cena, el libro estaba terminado y listo para publicarse. El día en que llegaron los primeros ejemplares, Alexander invitó a Emily a la azotea de su edificio de oficinas. Allí, con una vista de la ciudad que ambos amaban, se arrodilló sobre una rodilla. Emily, dijo mientras sacaba una pequeña caja, me has enseñado a ver la belleza en las cosas simples, me has hecho una mejor persona. Eres mi compañera, mi amiga y mi amor. ¿Te casarías conmigo? Emily, con lágrimas en los ojos, simplemente asintió y se lanzó a sus brazos. Su boda fue modesta, contrariamente a las expectativas de la prensa. Intercambiaron votos en una pequeña capilla, en presencia de sus amigos y familiares más cercanos. Pasaron su luna de miel viajando por pequeños pueblos de Europa, disfrutando de los placeres sencillos de la vida y de la compañía del otro. Al regresar, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas. Alexander continuó dirigiendo su empresa, pero ahora con un enfoque más ético y socialmente responsable, en gran parte gracias a la influencia de Emily. Emily continuó su carrera periodística, pero también comenzó a asesorar a la empresa de Alexander en cuestiones de ética empresarial. Juntos crearon una fundación que apoyaba el periodismo independiente y luchaba contra la corrupción corporativa. Su historia se convirtió en un símbolo de cómo el amor y la integridad pueden prevalecer incluso en el mundo de los grandes negocios. Y aunque la vida seguía presentándoles nuevos desafíos, siempre los enfrentaban juntos, fortalecidos por su amor y respeto mutuo.